Hola, Lubi. Uy, porque Dani aparece como con una, dos, tres, como cuatro usuarios. Willy, es que me toca entrar desde el celular y desde el computador, porque se Ah, me está ya. cayendo el internet, entonces me toca ponerle los datos al celular. Ah, bueno, mira. Esa Carolina es toda efímera. Ahí volvió. Hola chicos, entonces iniciamos pues de una vez, ¿no? Hagámosle. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí. Bueno, Sí, señora.
Bueno, entonces vamos a empezar. El tema que nos correspondió a Daniela y a mí es imagenología urológica, pues es siempre un tema extenso, por lo tanto, pues lo dividimos en dos partes. El día de hoy vamos a ver lo que es ecografía renal, Doppler renal, ecografía testicular, biopsia transrectal de próstata, Doppler peneano y urografía excretora. Pues contiene más que todo imágenes como para saber diferenciar las distintas patologías. Entonces iniciamos con la ecografía renal. Bueno, esta es la modalidad inicial de elección para todas las afecciones del tracto urinario. Digamos que también es un método ampliamente disponible, barato, rápido, además pues que no tiene radiación ionizante ni usa métodos de contraste, por lo tanto pues digamos que no hay efectos adversos que impliquen pues el realizarla. Además, brinda información morfológica suficiente, específica, y esta es importante que ayuda a determinar otras ayudas diagnósticas que se puedan necesitar según lo que se encuentre pues en la imagen. Además, pues debido también a los grandes avances, ya hay ecógrafos digamos que cuentan con mucha tecnología y permiten, por ejemplo, diferenciar si las masas contienen un contenido líquido o sólido. En algunos casos también se puede saber si la falla renal es aguda o crónica con distintos datos pues que se dan en la misma imagen. Pues también en la uropatía obstructiva ayuda a determinar el sitio de la obstrucción, la severidad, la causa y las complicaciones. Importante también en afecciones vesicales porque permite diferenciar o evidenciar la presencia de masas y de obstrucción. Es útil también en la valoración de la hematuria. Digamos que una de las pocas limitaciones, o bueno, sí, casi la única limitación que tiene es que en afecciones prostáticas pues no está muy recomendado, solamente se usa como guía para biopsias prostáticas. De resto pues se prefieren otros métodos de imagen. Pues además, este método imagenológico es operador dependiente, por lo tanto, pues se requiere que se tenga un profesional especializado, que tenga experiencia y que el equipo tenga también una buena calidad. Entonces, como vemos en este cuadro, pues hay muchísimas indicaciones, básicamente, pues insuficiencia renal, lesiones expansivas, sean benignas o malignas, cálculos, trasplante renal, anomalías congénitas, etcétera, casi que todas. Bueno, esta imagen las traigo como para poder diferenciar, las densidades. Yo sé que pues a muchos se nos olvida esto. Entonces, isoecogénico, vamos a decir que es cuando ay, qué pena, esperen, ¿ustedes están grabando? ¿Dani está grabando? Sí, María, ahí aparece grabando. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Sí, Mari, se está grabando. Listo. Entonces, isoecoico o isoecogénico lo llamamos cuando la lesión o la región pues, que está presentada es igual al resto del tejido adyacente. Hiperecoico, ecogénico, se llama cuando la lesión o la región es mucho más intensa, es decir, más blanca que el resto de los tejidos. Hipoecogénico o hipoecoico se dice cuando la lesión o la región es más oscura o tiene una menor densidad con respecto al resto del parénquima adyacente. Heterogéneo se le nombra a una lesión cuando tiene distintas densidades, o sea, ahí vemos densidades isoecoicas, hipoecoicas, ecogénicas, y ya estas sombras, digamos, se dice que es sombra acústica cuando hay una lesión y por debajo encontramos como una zona hipoecoica que está pues realizando como el efecto de sombra. Acá el refuerzo posterior es cuando vemos, es más que todo cuando hay una lesión hipoecoica o anecoica, entonces es como la misma sombra de la sombra acústica, pero es ecogénica, o sea, es mucho más blanca que el resto del medio. Eso se le denomina refuerzo posterior. Otra cosa que hay que tener en cuenta es las densidades de los distintos tejidos. Recordar que el hueso es lo más ecogénico, es decir, lo más blanco, y el aire va a ser lo más hipoecoico o más oscuro. Y entre estos pues tenemos músculos, los distintos órganos, grasa, sangre y líquido. Entonces, importante para poder pues asimismo diferenciar las estructuras en la ecografía. Entonces, la única preparación que debe tener el paciente para realizársele la ecografía es solamente que tenga una distensión moderada de la vejiga. No se necesita nada más, por lo tanto, pues es un método, digamos que muy simple de realizar. Y esto se logra pues simplemente con que el paciente tenga una buena hidratación.
Esta técnica se realiza generalmente en decúbito supino, sin embargo, también se le puede pedir al paciente que se coloque en posiciones de decúbito lateral derecho o izquierdo para poder visualizar mejor los órganos, y en algunas ocasiones en el que el radiólogo o el examinador tenga sospecha de alguna patología en específico, puede pedirle al paciente que se haga en decúbito prono. Importante que los riñones se visualizan mejor en inspiración profunda. Entonces, ¿qué hallazgos normales tenemos a la hora de realizar la ecografía renal? Entonces, el eje longitudinal del riñón mide entre 9 y 12 centímetros. Esto es 3 a 4 veces mayor que la altura de un cuerpo vertebral lumbar. También tienen una orientación oblicua, entonces el polo superior se va a ubicar más medial y posterior, y el polo inferior del riñón se va a ubicar más lateral y anterior que el resto del riñón. Son convexos lateralmente y cóncavos medialmente, y pues en esta concavidad encontramos la introducción del hilo renal. Además, este riñón, pues aunque no lo parezca, está formado por distintos lóbulos, solamente que están muy bien unidos. Cada uno de estos lóbulos va a contener tejido cortical y tejido medular. Entonces, pues acá observamos una ecografía en donde vemos un corte longitudinal del riñón y un corte transversal. Acá pues observamos la anatomía normal del riñón, observamos las pirámides renales que son más hipoecoicas, y esto, digamos, ya la vasculatura y el sistema colector que es más ecogénico que el resto del parénquima. Pues acá igualmente. ¿Qué otros hallazgos normales tenemos? Pues como les decía, cada lóbulo va a tener tejido cortical y tejido medular. El tejido medular va a ser básicamente las pirámides que ya les decía. El ápice va a estar mirando hacia el seno renal, que el seno renal es la parte central en donde se encuentra el sistema colector y toda la vasculatura. Y el tejido cortical va a ser ya lo que está rodeando, acá lo podemos observar, lo que rodea las pirámides, es decir, es isoecoico, y acá se van a constituir lo que son las columnas corticales o las columnas de Bertin, que más adelante vamos a ver. Bueno, entonces ya pasamos a los hallazgos anormales. Entonces, tenemos la lobulación fetal. Como les decía, pues los riñones están formados por distintos lóbulos, pero a la hora de uno verlos se ven como compactos en un solo órgano. Acá lo que sucede, pues, es que, pues, como vemos, hay distintas lobulaciones, y estas lobulaciones se van a ubicar por encima de las columnas de Bertin, lo que les decía que está dentro, rodeando las pirámides medulares. Bueno, entonces acá lo observamos, y acá pues nos apoyamos de un TAC del mismo paciente, en donde observamos pues mucho mejor las lobulaciones. Tenemos un hallazgo que es congénito, que es la ectopia renal. Acá pues lo que usualmente se ve es que hay un riñón de localización pélvica que es de menor tamaño y tiene una mala rotación. También tenemos la ectopia renal cruzada, que es cuando los dos riñones se encuentran en un mismo lado, la mayoría se encuentran fusionados, pero pues sin embargo los uréteres van a desembocar en la posición normal. Digamos que la única alteración va a ser como en la posición del riñón. Entonces acá hay una ecografía en donde observamos que hay, digamos que es del flanco derecho, ¿sí? De la parte derecha del cuerpo. Observamos que hay un riñón, que es el normal, y pues que hay otro fusionado, que es el que debería estar en el otro lado, ¿cierto? Y acá pues ya tenemos un TAC contrastado del mismo paciente, en donde observamos que en el flanco derecho pues ambos riñones se encuentran en el lado izquierdo, no hay pues ningún riñón. Bueno, también tenemos otro pues que conocemos mucho, que es el riñón en herradura. Los riñones generalmente se encuentran descendidos y unidos por los polos inferiores. Entonces, primero acá tenemos la ecografía. Entonces, acá hay, pues, aunque no se vea mucho, muchas veces es difícil diferenciar, pero aquí hay un riñón y acá está el otro. Entonces, esta es la unión, esta es la aorta, y por encima, pues, estamos viendo como la unión renal de ambos riñones. Acá tenemos una orografía excretora que vamos a ver más adelante, pero podemos observar
No escucho nada. Yo tampoco creí que era mi internet. Como que le atacó un perro. Creo que Mari se cayó. Es que el internet está muy malo acá en el Jordán. Ayuden a levantar. Ayuden a levantar. Mariana ya se va a conectar, es que se le cayó el internet y siguió hablando sola, pero ya se conecta. Hola chicos, qué pena, se me fue el internet y no me había dado cuenta. ¿En dónde quedaron? ¿Hasta qué punto? Mari, cuando estabas hablando del riñón en herradura, cuando hablaste de la urografía escritora, que ibas a hablar más tarde de eso, hasta ahí escuché yo. Cuando ladró Ah, el perro. bueno, ya, qué pena, yo hace rato estaba hablando sola, quién sabe hace cuánto me había desconectado. Mantienen esas. Ah, bueno, entonces quedamos aquí, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, entonces acá en la urografía escritora vemos cómo el riñón en herradura está acá unido por sus polos inferiores. Y acá tenemos por último un TAC del mismo paciente en donde acá por encima de la aorta los polos de los riñones efectivamente se encuentran unidos. Tenemos el riñón supernumerario que a diferencia de la ectopia renal, pues acá lo que sucede es que hay un riñón de más, es decir, el paciente tiene 3 riñones, pero este riñón de más va a estar unido a uno de los riñones. Entonces, en esta imagen pues no encontré una de mejor calidad, pero observamos que está el riñón, digamos, de composición y de anatomía normal, pero hay otro riñón un poco más pequeño que está unido a, pues, a este riñón normal. Tenemos la duplicación del sistema colector. Acá observamos un riñón. Bueno, acá generalmente en esta patología se presenta hidronefrosis. Recordar que la hidronefrosis es la acumulación de líquido en el riñón, principalmente de orina, a causa de que hay una obstrucción, ¿sí? O algún elemento que no está dejando pasar o eliminar la orina de manera efectiva. Acá entonces vemos que hay 2 senos renales. Como les decía anteriormente, los senos renales se ven ecogénicos porque presentan el sistema colector, la vasculatura y demás. Y entonces acá observamos pues como el riñón tiene como 2 unidades distintas. También tenemos el ureterocele, que es una dilatación quística que se presenta en un uréter.
generalmente esta dilatación se va a presentar en las uniones ureterovesicales. Entonces, o sea, digamos que esta dilatación se da en el uréter, pero muchas veces en la ecografía vamos a ver que esta dilatación se presenta en la vejiga. Pero, ¿cómo diferenciamos que está en la vejiga o en el uréter? Pues por su ubicación. Cuando se presenta en la unión ureterovesical, lo más probable es que sea a nivel del uréter. Y acá, pues, observamos las lesiones. Aquí y aquí. Tenemos otro, pues, hallazgo muy importante y muy frecuente, que es la pielonefritis aguda, que se define como la inflamación intersticial del riñón. Cuando la pielonefritis es no complicada, el riñón puede verse en su estructura normal o puede tener un aumento pequeño del tamaño. También puede estar asociado a disminución de la ecogenicidad, pérdida de diferenciación córtico-medular e incluso puede haber gas en el parénquima. Entonces acá vemos pues una ecografía en donde digamos que hay un aumento del tamaño, sobre todo en el polo inferior, más que todo a expensas de este, y cuando queremos ver cómo la diferenciación entre el tejido cortical y el tejido medular, pues no lo podemos hacer de una manera efectiva, simplemente por acá vemos como una pirámide, pero de resto pues no se diferencia muy bien. Y pues ya este es un TAC del mismo paciente y observamos que en el riñón derecho también hay unos cambios inflamatorios bastante marcados que pues en el riñón izquierdo no se están viendo. La pionefrosis es la presencia de pus en el sistema colector que está obstruido. También puede asociarse, pues debido a la obstrucción, a una hidronefrosis. Acá observamos pues que son como unas lesiones bien grandes que están llenas de líquido y pues también se puede acompañar muchas veces de gas o de cálculo. La cistitis y la uretritis muchas veces no se observan en la ecografía, pero bueno, acá les traigo el caso de un paciente que es inmunocomprometido y además presentó una infección por E. coli. Esta infección ya está tan severa que ya ha ascendido y afectado lo que es el parénquima renal. Entonces acá observamos en la primera imagen una hidronefrosis a causa de la infección por E. coli. También vemos acá el uréter, este es el uréter, y generalmente el uréter pues tiene que tener una extensión o bueno, un grosor mucho menor, pero acá vemos que el uréter está dilatado. Por último tenemos un TAC del mismo paciente en donde vemos que en el lado izquierdo pues el riñón está aumentado de tamaño, el uréter está también aumentado, está dilatado, sus paredes están engrosadas y por último la vejiga también presenta cambios inflamatorios con un engrosamiento de su pared. Otro hallazgo muy frecuente son las litiasis. Pues acordarse o recordar que el 80% de los cálculos son formados por oxalato de calcio y generalmente son asintomáticos. Llegan a ser sintomáticos cuando hay obstrucción de la unión piel-ureteral o del uréter. Se presentan como focos ecogénicos con sombra acústica nítida. Entonces ese es el caso de un paciente que presentó un cólico nefrítico izquierdo. A la ecografía renal encontramos digamos que esas lesiones ecogénicas mucho más blancas que corresponden al cálculo como tal y una hidronefrosis debido a la obstrucción. Acá ya observamos el uréter. En el uréter observamos distintas lesiones ecogénicas que corresponden a los cálculos y además hay una muy grande que es esta. Y lo que hace acá, como pues es tan grande, presenta la sombra acústica que ya les estaba nombrando al principio, que es más hipoecoica que el resto del parénquima. Entonces la lesión y esta es la sombra. Y por último tenemos el TAC del mismo paciente, en donde observamos que en el riñón izquierdo hay distintos focos ecogénicos correspondientes a los cálculos. Por lo tanto, pues el uréter está mucho más dilatado. Bueno, ya pasando como a los tumores, encontramos que es el cáncer más frecuente, que es el cáncer de células renales. Sin embargo, pues corresponde al 3% de todas las neoplasias malignas del adulto. No hay criterios como tal para decir esta lesión es maligna o benigna. Sin embargo, hay algunos hallazgos que nos pueden indicar que tiene una mayor malignidad que una benignidad. Entonces, estos son pared gruesas, septos numerosos, calcificaciones centrales o irregulares y presencia de flujo con Doppler. Acá observamos un paciente que presenta como un riñón mucho más aumentado de tamaño y que tiene una heterogenicidad. O sea, hay focos ecogénicos y otros focos hipoecoicos
y lo que nos indica pues que es como ya una lesión más infiltrante porque no se ve delimitada. Acá observamos el mismo paciente ya en el TAC y observamos que hay pues en el riñón derecho, a expensas del lóbulo superior, hay una lesión bastante marcada que tiene pues distintas densidades. Ya a nivel de la vejiga, uno de los tumores benignos más frecuentes es el leiomioma de vejiga, que se presenta como una masa sólida, bien definida, redonda u oval. Entonces, esta es la vejiga, la vemos así oscurita, pues porque generalmente está llena de orina. Recordar que el líquido se ve hipoecoico, y la masa es esta, que está pues adherida a la pared de la vejiga. Como vemos, pues digamos que es bien circunscrita y estos son hallazgos de benignidad. Por último, en este tipo de estudio tenemos los quistes simples, que generalmente son asintomáticos. Cuando los encontramos es porque es un hallazgo coincidencial. Y pues acá lo observamos, este es el riñón y tenemos este quiste grandote que está lleno de líquido y pues es una lesión bien circunscrita con una pared bien delgada, redonda o ovalada. Bueno, ya pasamos al segundo punto, que es el Doppler renal. Entonces, el Doppler renal no es, o sea, muchas veces lo confundimos y pensamos que es un examen aparte o que se realiza con algún otro aparato, pero el Doppler renal es una función que ya está intrínseca dentro del mismo ecógrafo. Entonces, al realizar nosotros una ecografía, podemos activar el modo Doppler y ahí mismo, pues entonces vamos a realizar el examen. Entonces, este Doppler se va a basar en la propiedad que tienen los sonidos de cambiar de frecuencia cuando chocan con algo en movimiento. Acá lo que sucede en el cuerpo humano es que la onda sonora va a chocar con los eritrocitos, ¿sí? Directamente con lo que se encuentra dentro de la vasculatura. Decimos que cuando el flujo se está acercando, bueno, yo creo que todos hemos visto el Doppler, en el que observamos que hay distintos colores y cosas pues que muchas veces no se entienden. Pero cuando el flujo se acerca, se ve de una manera roja, de color rojo, y cuando el flujo se aleja, se ve azul. Digamos que también se observan otros colores que ya están dados como por la interposición de ambos colores, por ejemplo, el naranja, el amarillo, entre otros. Este Doppler lo que nos va a hacer, nos va a ayudar es a saber la velocidad del flujo y los índices de resistencia y pulsatilidad que presenta un determinado vaso. Entonces hay dos tipos de Doppler. Tenemos el modo Doppler color, que son aquellos cambios de frecuencia que se registran en el mapa de color. Entonces, esta es un Doppler renal y observamos cómo de aquí pues está entrando el hilo renal y toda la vasculatura. Sí, como le decía, cuando se acerca se ve de color rojito y cuando se aleja se ve de color azul. También tenemos el modo Doppler espectral, que es cuando se registran los cambios de frecuencia en el espectro de la onda. Entonces, el Doppler espectral es cuando observamos todo esto, que nos van a dar unos parámetros específicos y unas mediciones que ya están intrínsecas en el ecógrafo. ¿Qué limitaciones hay de realizar este proceso a nivel renal? Pues que hay una alta frecuencia de variables anatómicas. En el 40% de las personas van a haber arterias polares y arterias renales accesorias, por lo tanto, pues digamos que este examen se debe individualizar. Y si encontramos de pronto alguna arteria que no, digamos que no esperábamos, pues saber que puede ser una variante normal. Entonces, la técnica acá, pues el paciente sí debe estar en ayunas. Anteriormente en la ecografía renal el paciente solamente debía tener la vejiga distendida. Acá el paciente ya debe estar en ayunas. ¿Por qué? Porque los uréteres y algunos vasos están superpuestos a las asas intestinales. Entonces, si el paciente, digamos, tiene materia fecal, pues entonces no vamos a poder observar de la misma forma las lesiones y vamos a poder confundir, de pronto pensar que hay una lesión en el tracto gastrointestinal y mentiras que esta es a nivel renal o viceversa. Como les decía, también es una técnica flexible por las variantes anatómicas que la persona presenta, porque no todos tenemos la misma constitución corporal y no todos tenemos la misma distensión gaseosa. Entonces, ¿cómo se realiza así a grandes rasgos? El paciente está en decúbito supino. Lo primero, el examinador debe localizar la aorta y el origen de la arteria mesentérica superior. Cuando se localiza este origen, 1 centímetro por debajo se encuentra el origen de las arterias renales. Allí pues entonces ya el examinador puede registrar el Doppler de esas arterias
Y ya para examinar más a fondo digamos que la vasculatura intrarrenal de cada riñón, entonces si queremos averiguar o examinar más el riñón derecho, el paciente se va a girar hacia la izquierda. Si se va a examinar el riñón izquierdo, se gira hacia la derecha. Entonces, ¿qué hallazgos normales tenemos? Tenemos 3 espectros. Entonces, el primer espectro es el de la arteria renal normal. Acá, pues, observamos que cuando el corazón está en fase de sístole, va a haber un ascenso gradual rápido, ¿sí? Pero cuando el corazón está en diástole, va a haber un decaimiento progresivo. Sin embargo, el flujo va a ser persistente durante la fase diastólica. Muchas veces hay una variante normal, que es que en el pico hay 2 picos diastólicos, 2 picos sistólicos. Acá, por ejemplo, pues observamos un poco de esto, pero pues esto no se debe confundir con alguna normalidad. Además, el ecógrafo va a registrar algunos parámetros, que es el tiempo de aceleración, debe ser menos de 70 milisegundos, la velocidad sistólica pico, que debe estar entre 60 y 140 centímetros por segundo, y el índice de resistencia, que está entre 0,56 y 0,7. Esto pues ya son, como les digo, valores que están dentro del ecógrafo, pero que si están alterados, decimos que hay alguna normalidad y nos puede llevar a la sospecha de alguna enfermedad. En segundo lugar, tenemos el espectro de las arterias intrarrenales. Tiene los mismos parámetros y digamos que se va a ver de una manera muy similar a las de las arterias renales. Por último, tenemos el espectro de las venas renales, que sí va a ser pues bastante diferente, como observamos, porque estas van a tener unas oscilaciones debido al ciclo respiratorio de la persona. La vena renal derecha va a tener un patrón similar al de la vena cava inferior, debido a que pues esta vena renal va a desembocar directamente en la cava inferior. Y la vena renal izquierda, digamos que las oscilaciones van a ser menores, porque ella va a tener que pasar entre la aorta y la arteria mesentérica superior y se va a generar una compresión. Bueno, ¿qué hallazgos anormales tenemos? Digamos que acá pues no voy a entrar mucho en detalle porque, por ejemplo, cuando se haya una determinada patología con el ecógrafo, pues ya el examinador directamente pide el Doppler y pues ahí digamos que ya se descarta el diagnóstico. Entonces, por algunos que, por ejemplo, debemos tener en cuenta es la estenosis de la arteria renal. Su principal causa es la aterosclerosis. Cuando la estenosis de esta arteria es mayor al 50%, ya se presentan cambios hemodinámicos. Cuando está menor al 50%, generalmente los pacientes son asintomáticos. Acá, pues entonces, ¿qué vamos a tener así como principal hallazgo? Es que la velocidad sistólica pico, como les decía, no puede sobrepasar los 180 centímetros por segundo. Acá los está sobrepasando, pues acá digamos que no lo podemos observar porque, como les digo, eso ya es una medición directa del ecógrafo. Además, esta estenosis de la arteria renal va a repercutir directamente en las arterias intrarrenales. Entonces, acá observamos cómo, pues si recuerdan, el espectro de las arterias intrarrenales era mucho más aumentado y disminuía progresivamente. Acá, pues, va a haber una onda que se denomina tardus parvus, los tiempos de aceleración van a ser prolongados, va a tener una baja pendiente debido a que, pues, por la estenosis no está llegando el mismo flujo sanguíneo a las arterias intrarrenales. Tenemos por último las fístulas arteriovenosas. No encontré una imagen del riñón, pero es lo que básicamente se ve, es que hay una dilatación de las arterias y venas, ya va a haber un flujo turbulento. Con el Doppler color vamos a ver un mosaico de distintos colores entre las dos, una arteria y una vena. Entonces vemos un color rojo y color azul. Bueno, en tercer lugar tenemos la ecografía testicular. Entonces, este va a ser el primer método para evaluar el escroto en casos de masa, trauma, sospecha de torsión y estudio de infertilidad. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo es la técnica? El paciente está en decúbito supino, sus muslos deben estar cerrados con el objetivo de que el escroto se mantenga lo más superficial posible. Además, se puede usar una toalla o una sábana para mantener elevado el escroto. Acá observamos que se coloca debajo. El paciente debe sostener el pene con su mano sin hacer tracción, solamente como sostenerlo para que no interfiera en el examen. Y también se utiliza la posición de pies en bipedestación cuando se sospecha de varicocele o una hernia inguinoescrotal. Algo también que no es de mucho, o sea, nos sirve mucho, es de mucha utilidad, es la maniobra de Valsalva.
más adelante vamos a ver en qué casos pues se utiliza. Entonces, ¿qué hallazgos normales tenemos? El testículo pues tiene que tener una forma ovoide, contornos lisos, ecogenicidad homogénea, como vemos, su longitud es de 3 a 5 centímetros y va a estar recubierto por la túnica albuginea, que es la membrana de tejido fibroso, que es esta que observamos aquí, aquí. Bueno, además en su interior va a haber una línea ecogénica que va del polo superior al inferior, que es el mediastino testicular. En estas imágenes no lo podemos observar bien, acá de pronto se ve un poquito, pero acá con el Doppler color vamos a ver que como el mediastino testicular contiene venas y arterias, pues vamos a ver un flujo. Entonces acá observamos pues una arteria que pues corresponde al mediastino testicular. Ya lo que es el epidídimo, pues es tener en cuenta que es el conducto adherido a la cara posterolateral del testículo, que se va a continuar con el conducto deferente. Tiene una ecogenicidad similar a la del testículo, ese es el epidídimo y ese es el testículo, son muy similares. Entonces, está constituido por 3 partes. Entonces, la cabeza, que es esta que observamos aquí, esta es la cabeza, va a ser la porción más gruesa y se va a ver como una estructura piramidal que está dividida al polo superior del testículo. El cuerpo, que es este, y por último tenemos la cola, que se va a adherir al polo inferior del testículo. Además, algunas veces, en algunos pacientes podemos encontrar apéndices en la cabeza o en la cola del epidídimo, que son denominados apéndices de Haller. Bueno, por última estructura tenemos el cordón espermático. En este cordón espermático vamos a encontrar distintas arterias, venas y pues como tal el conducto deferente. Al corte longitudinal, como observamos acá, todo esto es el conducto deferente. Bueno, sé cómo va a tener esto, va a ser ecogénico, pero como tiene arterias y conductos, es decir, por acá pasa sangre, líquidos, vamos a ver unas áreas o unos conductos que van a ser hipoecoicos debido pues al líquido. Y en el corte transversal se ve como una estructura ovoidea por donde están pasando diferentes estructuras, como observamos. Bueno, ¿qué hallazgos anormales tenemos? Entonces, en primer lugar, la criptorquidia, pues como sabemos, el testículo acá se va a localizar en el trayecto del canal inguinal generalmente. Estos pacientes tienen un riesgo 5 veces mayor de seminoma en el testículo afectado, en el otro no. Generalmente los testículos son pequeños y tienen cambios en su forma, entonces acá observamos el canal inguinal y observamos cómo el testículo está ubicado allí y no ubicado directamente en el escroto, como debería ser. Bueno, ya tenemos los quistes simples dentro del testículo, entonces se dan más que todo en personas mayores de 40 años, pues por ser quistes asintomático, y se observa como una lesión anecoica con refuerzo acústico posterior, paredes delgadas o imperceptibles. Quiste es este, y acá está el refuerzo acústico posterior, que es la sombrita que les decía que era más ecogénica que el resto del parénquima. Y pues el quiste de este color debido a que está lleno de líquido. El quiste epidermoide es otra variante que es también un quiste que es de caracterización benigna. También se denomina queratoquiste. ¿Por qué? Porque este quiste pues está formado básicamente de queratina. Su aspecto va a variar dependiendo de la cantidad de queratina que tenga. Entre más queratina, más ecogénico va a ser. Sin embargo, pues vamos a saber que es una lesión benigna debido a que tiene unos bordes definidos. Tenemos la ectasia tubular, que también se denomina transformación quística de la red de testis, que es otra lesión benigna. Acá lo que sucede es que hay una obstrucción de los conductos eferentes. Entonces acá observamos son como unas estructuras dilatadas, ¿sí? Y que muchas veces digamos, se puede confundir con varicocele, por lo tanto se necesita de Doppler. Tenemos ya el varicocele, acá pues diferenciar, ¿no? Varicocele hay intratesticular y extratesticular. El intratesticular se va a asociar muchas veces al extratesticular y se presenta como vasos muy dilatados y tortuosos dentro del testículo. Al realizar el Doppler, vamos a ver esta cantidad de flujo que nos indica que hay una congestión y que pues hay un flujo sanguíneo muy grande. Acá es importante la maniobra de Valsalva, siempre se debe realizar. Vemos que cuando el paciente realiza Valsalva, esto pues es sin Valsalva y esto es con Valsalva, y vemos cómo hay como una congestión mayor debido a la técnica.
Tenemos la microlitiasis testicular. Esto también es un hallazgo incidental porque pues es completamente asintomático. Se presentan como múltiples puntos ecogénicos que no producen sombra acústica, son muy pequeñitos. Acá pues vemos calcificaciones dispersas en todo el testículo y acá ya observamos calcificaciones que son incontables, muchísimas en todo y van a comprometer todo el testículo. Tenemos la epididimitis, la orquitis y la orquiepididimitis. Entonces, recordar, epididimitis, inflamación del epididimo, orquitis, inflamación del testículo. O ambas, pues, se pueden juntar. Entonces, son las causas más comunes del dolor agudo del escroto. Acá se debe diferenciar con la torsión testicular, porque la torsión testicular también da un dolor agudo, pues, muy, muy grande. Además, digamos que en la fase aguda, al inicio, va a haber un aumento del volumen y una disminución de la cogenicidad de la estructura, puede llegar hasta formarse un absceso y se acompañan de hidrocele, es decir, acumulación de líquido. Entonces acá observamos es una epididimitis aguda, es esta, observamos como el epididimo está mucho más grande pues, de lo que veíamos anteriormente, que eran los hallazgos normales. Y pues se observa acá, bueno, la diferenciación con la torsión testicular es que el paciente presentó el dolor agudo, se le realiza la ecografía, pero sin embargo acá no tenemos, digamos que unos hallazgos muy grandes de que no sea una torsión testicular. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza el Doppler color y en el Doppler vamos a observar que en el epididimo sí hay flujo. En la torsión testicular no hay flujo porque hay una obstrucción. El testículo tiene una necrosis, está casi infartando. Acá pues la vascularización va a ser completamente normal. Lo mismo en una orquitis, acá vemos pues el testículo aumentado de tamaño y al realizar el Doppler se ve pues una vascularización normal. Y la torsión testicular acá lo vemos, es de una urgencia quirúrgica y en el Doppler vemos que no hay prácticamente que nada de flujo, ¿sí? Anteriormente veíamos que sí había flujo. Inicialmente el testículo puede conservar su forma y su densidad, pero luego va a haber un aumento del volumen y una disminución de la ecogenicidad. Además van a haber áreas de necrosis y la orientación va a estar anormal. Ya los tumores testiculares, pues digamos que a pesar de que la ecografía tiene una sensibilidad del 100%, porque los detecta prácticamente todos, no puede diferenciar de qué histología pues provienen o sí, qué tipo de tumor es. Por lo tanto, acá se recomiendan realizar algunas otras técnicas como TAC, biopsias, resonancias para poder hallar pues el tipo de tumor. Se presentan como lesiones sólidas hipoecoicas, algunas van a tener líquido, otras van a tener componentes sólidos, calcificaciones, digamos que se puede presentar de muchas formas y sobre todo sus bordes son mal delimitados. Bueno, este es el trauma testicular. Este trauma se puede evidenciar en la ecografía de distintas formas, como contusión, hematoma, fractura o ruptura. El hematoma se va a ver de esta forma, en la fase aguda vamos a observarlo de esta forma, vamos a ver que el testículo va a estar lleno de líquido y ya en fases posteriores este líquido pues va, digamos, se va desvaneciendo y va quedando la lesión mucho más pequeña. Y la fractura es la interrupción de la túnica albuginea. Entonces acá observamos cómo está pues te supondría que el testículo debería estar acá normalmente, pues una compactación normal, pero acá se generó una línea, esta es la fractura. Y al realizar el Doppler vemos que en esta parte no hay un flujo normal, porque se interrumpió abruptamente. El hidrocele, pues ya lo hemos visto un poco, pues es la acumulación de líquido entre las dos capas de la túnica albuginea y lo vamos a observar de esta manera, una lesión hipoecoica entre las dos túnicas que no va a comprometer como tal el testículo. Si contiene sangre se denomina hematocele, si contiene pus, piocele. Varicocele, ese es el extratesticular que es por la dilatación anormal de las venas del plexo pampiniforme. Igualmente, al realizar Doppler encontramos una congestión marcada, puede ser secundario de hidronefrosis, neoplasias o incluso cirrosis. Y durante Valsalva vemos que este flujo se va a congestionar muchísimo más. Por último tenemos la gangrena de Fournier. Yo quiero que presten mucha atención a esta porque miren cómo se ve diferente a todas las lesiones que ya habíamos visto anteriormente.
Recordar que es una fascitis necrotizante que va a producir una inflamación muy grande y mucho gas. Entonces, ¿qué tiene por característica estas? Que van a ser áreas con sombra sucia. Lo que veíamos, la sombra que veíamos al inicio, pero acá vamos a ver que es bastante marcada. Estas son las lesiones y miren la sombra cómo se va a dirigir hasta, o sea, hasta otras estructuras. Bueno, ya seguimos con la parte de Dani. Dani, adelante. Listo, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Esperen, ya voy a compartir la pantalla. Regálenme un momento. ¿Ya la pueden ver? Sí, Sí, Dani. Dani. Listo. Entonces, para continuar pues con la parte imagenológica renal, antes de hablar de la biopsia renal, bueno, esta biopsia se hace mediante ecografía, pero hay que identificar partes de la anatomía de la próstata pues para poder ubicarnos cuando estamos viendo la imagen. Entonces, esta es la anatomía zonal de la próstata. Entonces, esto que se ve acá, no sé si están viendo mi puntera, lo voy a cambiar. Si es ahí, para que se vea, creo que ahí lo ven bien, ¿sí? Esto que observamos acá, que es lo mismo que está acá en verde oscuro, son las vesículas seminales. Esta parte de acá es la zona central, que vendría siendo esto que está acá. Esta parte es la zona de transición y esto que se ve acá como un verde más claro y que en en las otras imágenes está de color negro, es la zona periférica y esto de acá es el esfínter ureteral. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué está en color negro la zona periférica? Es que la gran mayoría de biopsias se toman es de ahí, porque se ha presentado que un 70% como este es un tejido glandular, en un 70% de los cánceres de próstata se localizan en esta zona. Entonces, bueno, para hablar de ahora sí, la biopsia transrectal de próstata, pues se hace a través del recto. Este es el gold estándar para diagnosticar el cáncer de próstata. Sí, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una biopsia transrectal? Que se sospeche que haya cáncer y que haya una recaída por radioterapia, pero hay otros parámetros. Las características que tenga la nódulo, induración, dureza difusa o alguna cosa rara, lo que sea, siempre es indicación de biopsia transrectal. Y otro criterio es la elevación del antígeno prostático. Sí, pero pues eso depende también, hay que tener en cuenta la edad de la persona, la raza, y por eso acá les dejo esta tabla pues para saber más o menos según la raza o la edad que tenga, cuál es el rango normal, ¿sí? Y pues también hay que tener en cuenta que en la historia clínica se debe investigar y registrar si hay también historia familiar, si hay comorbilidades, si hay biopsias previas, pues para saber eh, si este paciente tiene ese riesgo, qué tan alto tiene el riesgo de tener pues cáncer de próstata. ¿Cuántas biopsias y dónde realizarlas? Entonces en les traigo estas tres imágenes porque esto tiene un poco de historia. Dani, Entonces es dejaste que presentar pantalla. Dani se salió de la pantalla. Ya, voy. Ay, bueno, regálenme un momento que es que se desconectó el internet del computador.
¿Ya les aparece? Sí, Dani. Bueno, entonces les estaba contando que entonces les iba a contar un poco de historia como para entender cómo fue que inició y cuántas cores se debe tomar. Los cores son, cada muestra son como lo que acá muestran estas bolitas de verde oscuro. Entonces es que en 1989 se empezó a tomar la biopsia transrectal sextante. Entonces, esta la toman en el centro y en la zona periférica. Y tenía un rendimiento de apenas el 20%. Entonces, más adelante decidieron tomar, hacer biopsias de la zona lateral y de la base y se mostró un rendimiento del 30%. Entonces, pues esto no era rentable. Después vieron que hacer biopsias de 12 muestras era más rentable, era una rentabilidad del 40%. Entonces, luego crearon nomogramas, pero el más aceptado es el nomograma de Viena. Este se tiene un rendimiento del 90%. Entonces, ¿qué nos indica este nomograma de Viena? En este nomograma, en el tamaño, tiene en cuenta el tamaño de la próstata, que es lo que sale acá en esta tablita como tamaño en centímetros cúbicos. Este es el tamaño de la próstata y la edad del paciente. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga la próstata y la edad del paciente, asimismo se sabe cuántos cores tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente que tenga de 60 a 70 años y tenga una próstata entre 40 y 49, se toman alrededor de 10 muestras. Bueno, pero entonces hay unas excepciones, ¿no? Si hay pacientes cuando hay pacientes que les tienen que realizar una segunda muestra porque siguen con los niveles de antígeno prostático alterados, se le hacen una biopsia extendida. Esa biopsia extendida quiere decir que deben de tomarse de 12 a 19 cores. Y se toman de la zona periférica y de la zona central. Si ya después de esto, digamos, el paciente requiere una tercera biopsia, porque siguen sospechando o no se tomaron bien las muestras, eso ya lo deciden pues en patología, se debe hacer una biopsia por saturación, que consiste en que sean de 20 a 24 cores, pero hay otras excepciones, ¿no? Si hay que tener en cuenta otro tipo de criterios. Si son pacientes mayores de 70 años que tienen regulares condiciones de salud, que tiene un antígeno prostático mayor a 50 nanogramos por mililitro y pues sigue con un tacto rectal sospechoso, a este paciente, pues por sus condiciones y por todos estos factores, se le debe hacer una biopsia sextante. Igual es que hay que tener en cuenta que independientemente pues como la tabla de Viena lo dice, que se debe tener ciertos cores, ¿no? Pero si el paciente tiene una próstata que pese más de 50 gramos y un antígeno prostático mayor a 10, toca reconsiderar, ¿sí? Porque pues como sabemos en medicina no todo es absoluto. Entonces el radiólogo en ese momento va a considerar cuántas biopsias puede tomar. Bueno, para la preparación de este examen, entonces los pacientes deben de suspender 7 días antes los anticoagulantes. Si toman ASA, se puede hasta 3 días o en algunos casos hay excepciones en las que no se debe de suspender el ASA, pero pues depende del caso de cada paciente. Se debe hacer profilaxis para gram negativos, ya sea para Klebsiella, E. coli y Enterobacter, para todos gram negativos. Ya les cuento cómo se hace. También el paciente debe administrarse un enema o un laxante 12 horas antes y consumir una dieta blanda.
Entonces, este cuadro nos indica pues esta preparación, como les decía, para el procedimiento de una biopsia transrectal. Profilaxis se le hace a todos los pacientes y se hace con una fluoroquinolona como la ciprofloxacina. Hay estudios, pero pues todavía no está comprobado al 100% que este es el mejor antibiótico que funciona para hacer la profilaxis. Se debe comenzar 1 hora antes y se debe continuar 3 días luego del procedimiento. En caso de que tenga alergia a este medicamento, se puede hacer como un aminoglucósido como la gentamicina, y se inyecta intramuscular 160 miligramos una sola vez, más metronidazol o clindamicina. Y el tiempo es pues menor a 24 horas se debe hacer esta preparación. La técnica, entonces, esto se hace bajo anestesia, se pone al paciente en decúbito lateral con una aguja chiva, pues en el libro es una aguja chiva, pero pues se puede utilizar otro tipo de agujas, y se va a hacer un bloqueo en el plexo periprostático y se hace una infiltración con lidocaína, 10 cc al 2% con epinefrina. En el reporte pues se debe reportar número y longitud de cores, eh, número de cores con cáncer y si es posible se informa la localización. A la localización se refiere si es de la zona central, si es de la zona periférica. Y Gleason en cada espécimen. Gleason es una clasificación de cáncer prostático. Pues no se los traje pues porque esto no es como tema de esta exposición. ¿Qué complicaciones puede tener este procedimiento? Puede haber urosepsis en menos del 1% de los pacientes, pero en caso de que se presente, se debe hacer una vigilancia como mínimo de 48 horas y obviamente el paciente debe estar pues hospitalizado. Puede haber hematospermia, o sea, sangre en el esperma, y eso dura más o menos un mes. Hematuria, infecciones urinarias, prostatitis, epidimitis y sangrado rectal, pero se presenta muy poco. Acá les traigo pues este video como para mostrar todo el procedimiento, pues porque pues, mostrarlo así como que no, espérenme, ay, ya, ¿lo pueden ver? Sí, Dani. Sí, Dani. Pues ahí está pues el ecógrafo, nos está mostrando el ecógrafo, pues en este caso no encontré ningún video donde lo hicieran en un paciente real, solo está así en un simulador. Se supone que antes de eso tuvieron que haberlo anestesiado, haberle hecho el bloqueo, y entonces ahí ya nos empieza a mostrar. Ahí ya estamos observando la próstata. Acá hay un nódulo, no sé si lo alcanzaron a ver.
Dani, ¿eso lo hará el mismo urólogo o de pronto lo hará ya intervencionista? Eh, pues en todo lo que investigué lo debe hacer un radiólogo, a menos de que pues el urólogo esté capacitado para hacerlo, también podría hacerlo. Si sabe y se capacitó para hacerlo, pero normalmente lo debe hacer un radiólogo. Gracias, Dani. Acá ya podemos ver cómo empiezan a meter la aguja para sacar las muestras. Ahí los numeritos que se ven al lado izquierdo es el número de cada muestra que están sacando. En este caso, sacó muestra de cada lóbulo. Pues no sé si se logra observar bien, pero por eso les hablaba de la anatomía zonal, porque para ubicarnos un poco cuando veamos esta, pues en la ecografía, saber de dónde es que se está sacando la muestra. Bueno, básicamente es eso, ya lo que sigue mostrando acá el video es pues cómo sacan las muestras. Para agregar acá lo de la biopsia prostática, recuerden que el antígeno prostático no siempre no puede siempre ser un indicador de que la persona tenga cáncer, ¿no? Porque recordemos que eso se puede elevar por el tracto rectal o por otro tipo de acciones, digamos. Entonces, ahí se puede considerar enviar una biopsia cuando a todo paciente que tenga un antígeno prostático mayor a 10 nanogramos, ahí se considera cuando está entre 4 y 10. Pero pues todo esto tiene que ir acompañado con el tacto rectal. Bueno, ahora el Doppler peniano. Entonces, ¿para qué nos sirve el Doppler peniano? Lo que va a hacer es evaluar la hemodinámica del pene, también nos ayuda a mirar la vasculatura, permite mirar la ecotextura del órgano, describir si hay lesiones o alteraciones, en que está indicada para la disfunción eréctil, la túnica albuginea, la curvatura peniana, que es el síndrome perione, que es cuando vemos el pene pues doblado, evaluación del paciente pre y cirugía radical cuando hay adenocarcinomas en la próstata. En trauma peniano siempre se debe hacer Doppler, malformaciones congénitas, priapismo, quemaduras eléctricas y peritazgo en delitos sexuales. Entonces, ¿cómo se realiza este examen? Pues con un ecógrafo que tenga la opción de cambiar pues a Doppler. El paciente debe estar en posición supina. El pene es escaneado por la superficie ventral usando una visión longitudinal y transversa. Encontré una imagen que ahorita ya se la muestro para entender cómo es que debe de estar. Y la evaluación se debe hacer con el pene flácido y luego una inyección. Más adelante ya les digo que se observa en cada proyección. Entonces acá donde decía que la forma longitudinal, entonces en esta imagen fue la única que logré encontrar de un Doppler peniano. Entonces acá donde está la flechita azul, esto acá, logramos apreciar la arteria cavernosa y con todo su recorrido, acá con todo su recorrido y las múltiples ramificaciones. Acá, un momento. Bueno, qué pena. Bueno, entonces, como les decía, la prueba se debe realizar de dos formas, en flacidez y con el pene erecto. Entonces, cuando el pene está en flacidez, se debe valorar el diámetro de la arteria cavernosa derecha e izquierda y la anatomía del pene. Se describen si hay lesiones anatómicas o dermatológicas evidentes, si hay lunares, asimetrías o si se observa fimosis. Entonces acá pues esta imagen la traje para que miremos la anatomía cuando está flácido y ahorita ya van a notar cómo se ve cuando está erecto. Entonces en erección, cómo lo hacen? ¿Sí? Se debe aplicar un vasoactivo, se utiliza prostaglandina E1,
Eh, Se debe mirar cuánto tiempo dura en hacerse la dirección, cuánto es lo máximo que dura, cómo es la calidad de la erección, porque es que lo que se quiere provocar es que sea eso se llama bedroom, como decía en inglés, bedroom, como si fuera una erección de cama, lo que traducía eso, o sea, como una erección natural, supuestamente. Acá también se debe valorar el incremento del diámetro de las arterias, pero esto se hace en porcentaje, pero pues esto ya lo hace el aparato, ¿sí? Eso no es como que lo van a calcular, sino que eso ya tiene ahí calculado. ¿Qué se evalúa también en esta prueba? Esta prueba ayuda a las personas que tienen disfunción eréctil para mirar si hay fugas venosas, también para definir qué tratamiento podría servirle a los pacientes que presenten estas patologías. Esto lo hacen también para las personas que tienen disfunción eréctil psicógena para demostrarles que es algo más psicológico y no, y no es algo pues ya orgánico. ¿En qué complicaciones podría tener? Dolor en el sitio de la punción, hematoma también y priapismo, que es una de las complicaciones más comunes y a las que más se teme. ¿Y cómo lo arreglan? Entonces lo que hacen es que si se presenta el priapismo, le deben de aplicar 1 miligramo y diluirlo en 10 mililitros de adrenalina. Dependiendo cómo esté, se aplica cada 20 minutos hasta que cese el priapismo. ¿Cómo se reporta? Este es el modelo en el que se debe hacer el reporte si hay fugas venosas. Entonces, acá están las arterias dorsales, la arteria interna, externa, y se debe indicar dónde está la lesión. Este es el modelo que se entrega en el reporte. Y pues sigue Mari con la urografía excretora. Dani, ¿puedes quitar la presentación, por favor? ¿Me escuchan y están viendo la pantalla? Está cargando. Sí. Por favor, les voy a decir una cosita. Ahorita al final les encargo unos 2, 5 minuticos para hablar una cosa de gerencia y de la carrera. Ahorita me llamó el doctor Ferrero y me contó una cosa. Bueno. Bueno, Listo, Andrés. Listo, chicos, entonces ya están viendo, ¿cierto? Ya Listo, Andrés. Listo. Entonces ya tenemos la última método imaginológico que vamos a ver, es la urografía excretora. Es algo pues muy sencillo, es el método tradicional clásico, universalmente aceptado para visualizar las anomalías del tracto urinario. Digamos que es un método muy excelente porque permite la visualización del árbol urinario en todo su recorrido. Sin embargo, hay alguna controversia porque se requiere de habilidad y de experiencia para realizar esta técnica de una buena manera. Entonces, esto básicamente lo que utiliza es rayos X. Esto es como se ve una urografía excretora. Bueno, para la preparación, el paciente debe tener una limpieza previa de contenido intestinal, pues para que no se superpongan las lesiones intestinales o la materia fecal con las lesiones que se quieren investigar. ¿Qué requisitos? Pues debido a que esta técnica utiliza medio de contraste, las pruebas de función renal deben ser normales, porque si no podríamos agravar una insuficiencia renal o de pronto alguna patología que se tenga. También orinar para evitar la hipoconcentración o la dilución del medio de contraste, pues que no se visualice de una buena manera. Debido a que utiliza medio de contraste, los riesgos son reacción alérgica, reacciones cardiovasculares y nefrotoxicidad. Entonces, esta secuencia urográfica pues tiene el objetivo de visualizar de una buena forma todas las porciones del tracto urinario mediante el contraste. Entonces, inicialmente lo que se realiza es una placa simple sin contraste. O sea, eso es lo principal al inicio. Luego, al paciente ya se le va a inyectar el contraste. Al inyectar el contraste, este va a pasar por 3 fases. Entonces, va a estar la fase de excreción o nefrogénica, eliminación o pielográfica y llenado o vaciamiento. Entonces, cada una de estas fases, digamos que se va a dar en un tiempo determinado.
Por ejemplo, la descreción nefrogénica, al inyectar el contraste, contamos 1 minuto y en ese momento vamos a estar en esta fase, y en esta fase vamos a observar unas estructuras específicas. Lo mismo sucede con la fase de eliminación opilográfica, que se da aproximadamente de 5 a 10 minutos y se van a ver otras estructuras específicas. Y el último es el llenado y vaciamiento, que se da aproximadamente a los 15 minutos. Entonces, pues para explicar esto mejor, les traje un video que, digamos, explica muy bien todo el procedimiento, y me pueden decir si lo están viendo bien y si escuchan lo que el señor está diciendo. ¿Escuchan lo que el señor dice? No, Mari, yo no escucho nada. No, Muchachos. Mari, Mari, no se no oye nada porque no le has dado play. Ahí. Sí se ve, pero no se escucha, Mari. Ujú, perfecto. Bueno, entonces voy a ir diciendo lo que van diciendo. El protocolo puede diferir de un sitio a otro, pero se utiliza una serie de 1, 5, 10 y 15 minutos. Como condiciones previas al examen, se deben tener en cuenta una buena preparación, que tiene que ser un lavado intestinal y una anamnesis al paciente para evitar o minimizar los riesgos por el medio de contraste, sobre todo en pacientes que presentan reacciones alérgicas. En la posición del paciente debe ser de cúbito supino y son similares a los utilizados en una placa de abdomen simple. El rayo central entonces va perpendicular a la media, a la mesa radiográfica, y se fija en el ombligo. Luego se sube el rayo hasta alcanzar 2 centímetros por debajo de la apófisis cifoide. El examen va a iniciar con una placa previa que se sirve para poder tener una buena preparación y para evaluar digamos, algunas otras estructuras que no se ven bien con el medio de contraste, es decir, hacer una evaluación previa. Y para evaluar algunas patologías que pueden ser enmascaradas por el medio de contraste. El examen propiamente dicho comienza con la inyección en bolo del medio de contraste. La cantidad estimada es de 1 centímetro cúbico por cada kilogramo de peso del paciente. 1 minuto después de comenzada la inyección, se toma una primera placa en la zona renal. Esa corresponde a la primera fase, que es la de nefrograma. En esta etapa se observan las siluetas renales. 5 minutos después de haberse comenzado la inyección del medio contrastado, se toma una placa que corresponde a la fase de excreción y en donde seguramente se observa medio de contraste en la pelvis renal y en el tercio superior de los ureteres. Las placas subsiguientes, la de 10 y 15 minutos, permiten el seguimiento de la excreción y el llenado vesical. Posteriormente, por último, se obtienen placas de llenado placas para el llenado y el vaciamiento de la vesical para observar distintos aspectos anatómicos de la vejiga. Entonces, muchachos, esto es lo que se realiza, como les decía, en distintas fases, y digamos que a medida que el contraste va pasando, pues vamos viendo las distintas estructuras. Por lo tanto, es un método muy utilizado para observar todas las anomalías en el trayecto de la orina. Bueno, ¿qué ventajas se tiene o en qué se recomienda más que todo? En el seguimiento postoperatorio de pacientes y para investigar hematuria cuando digamos que hay recursos limitados en el centro de atención. ¿Qué limitaciones hay? Que no puede determinar cuál es la causa de los defectos de llenado, tampoco evalúa las estructuras adyacentes o, por ejemplo, las que están rodeando el riñón, sino solamente evalúa el tracto urinario. Además, es muy limitada para la evaluación de las neoplasias. Ya, chicos, eso es
todo, les agradecemos mucho y entonces el jueves pues ya nos vemos con la siguiente parte, pues esto es bien amplio, pero hemos tratado de resumir lo más posible pues para que les quede muy claro. No sé si tienen alguna pregunta. Yo solo tengo una. Mari, tú decías que la ecografía no es buena para próstata, o sea, es como para lo único que no es bueno, ¿sí? Pero digamos, a lo que dices que no es bueno es, no evalúa, digamos, una prostatitis o una masa en eso, pero sí se usa para poder tomar biopsia, ¿cierto? Exacto, solamente se usa como para guiar esto, el hecho de introducir, digamos, la jeringa o para sacar la parte de la biopsia, pero como tal para evaluar, por ejemplo, alguna anomalía en la anatomía no se utiliza porque digamos que no es muy sensible ni específica. Para eso se prefieren otros métodos como el TAC o la resonancia. Gracias, Mari. Muy buena charla para las dos. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, Mari, yo Mari, tengo una muchas pregunta. gracias. Gracias, Yo chicas. tengo una. Hola, hola. Dime. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Mari, cuenta. no, yo creo que es para Dani más en cuanto a la biopsia. No sé si en el texto hablan de las complicaciones y cómo se manejan de esas complicaciones que tiene la biopsia, o si no hay, si hay o no hay. Que pues con Sí, sí, respecto a eso, ¿qué me claro. puede decir? Dame un momento y ya les presento nuevamente. Dale, dale, gracias. No se vayan a ir, que Andrés nos tiene una información. Bueno, de las complicaciones de la biopsia, ya, no sé si ya la están, pueden ver mi pantalla. Les decía que las complicaciones era la urosepsis que se presenta en menos de 1% de los pacientes, pero en el caso que sí se presenta, se debe observar hasta 48 horas y se debe dejar hospitalizado. Las otras son muy pocos probables, pero se pueden presentar y se debe hacer seguimiento, como la hematospermia, la hematuria, infecciones, pero no es común que se encuentren infecciones urinarias, pero por eso se debe hacer una profilaxis, que es la que se hace con la ciprofloxacina, que se debe hacer 1 hora antes y se continúa por 3 días. Si ya después de esos 3 días sí se presenta la infección, pues se debe dejar hospitalizado y observar cuál es el microorganismo por el cual se causó la infección. La infección es muy poco probable. También se puede presentar prostatitis, epidimitis y sangrado rectal, pues por la parte de la manipulación con el transductor por el recto y la aguja, pues puede ser que haya alguna complicación haciendo el proceso. Esas son las complicaciones que más se presentan. Vale, Dani, gracias. ¿Vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, como que no, Andrés, entonces adelante. Si quieren, ya pueden dejar de grabar. Hola. Uy, sí, dejen de grabar.